Hola, hola, bienvenidos a su programa Psycho Shot, un lugar en donde se embriagarán de conocimiento. Como cada 8 días, traemos para ustedes un nuevo programa. Y saludo otra vez a Citlali. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Lista? Saúl. Bien, con el gusto de grabar otro programa con ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el regreso a las actividades post pandemia. ¿Cómo se han sentido? Ya que estamos en clases. Bueno, nosotros estamos desde febrero, ¿no? Pero a partir creo que de marzo se empezaron a fluir más las actividades al aire libre. Algunas empresas ya regresaron en lo escolar. Los niños, que hay algunos que sí regresaron, hay otros que no. ¿Qué más pueden aportar? ¿Cómo se sienten? ¿Hay más relajo en las calles? Sí, efectivamente, como dices, Iván, la actividad como que parece que ya se normalizó, ¿no? Hasta cierto punto, aunque las medidas aún no se quitan del todo. Digo, yo no sé qué tanto ustedes tengan esta experiencia con el cubrebocas, pero yo solamente la uso cuando estoy en el transporte público y cuando estoy en la escuela. Ya en la vida ordinaria, la verdad es que ya no lo uso, ya no es así como que antes que ibas a la tienda y lo tenías que llevar puesto. La verdad es que eso, por lo menos a nivel de mi colonia, ya se súper relajó. Hoy que pasé por el tianguis, vi a mucha gente también ya sin cubrebocas. Entonces siento que hay como un ambiente de permisibilidad en el que sabemos que sí existe el virus, pero sabemos que ya no es como que ya te vayas a contagiar, ¿no? Como que esta parte alarmante ya pasó. Incluso con la gente que tose o estornuda, ya no es esa que te voltean a ver feo o que tú digas, híjole, que capaz que está enfermo, capaz que me contagia. Por lo menos yo lo he vivenciado así, que ya no es tanta paranoia. No sé ustedes cómo lo vean. Sí, como que nos hemos acostumbrado a la idea de que el virus ahí va a estar, ahí va a quedarse. Y sí, tienes razón, aún en las escuelas siguen siendo como muy estrictos en el trabajo, ¿no? Para usar el cubrebocas y este tipo de situaciones. Pero pues no, en realidad en la calle, y bueno, aquí en México, pues creo que nunca se fue tan estricto, ¿no? Cuando se hacían ciertas actividades al aire libre, sino era solo en el transporte o en algún lugar cerrado, pues también mucha gente no usaba el cubrebocas, ¿no? Pero sobre todo esta parte del pánico y del miedo a contagiarse, creo que sí ha disminuido bastante. Y yo tengo un punto ahí, porque estaba haciendo yo según un sondeo, ¿no? Y contando en un trayecto de X tiempo, 40 minutos, contaba las personas que traían cubrebocas y no recuerdo el número exacto, pero de 50 a 45 sí tenían. Entonces, y estamos hablando que ya es un ambiente, entre comillas, más relajado. Cosa que al principio, en un trayecto que también hice, era al revés. O sea, en un principio no lo usaban tanto como ahora lo están usando, a pesar de que ya no sea como que tan obligatorio, como a pesar que ya no el riesgo aparentemente ya no es tan latente. Entonces sí me sorprendía esta parte de tenemos que sufrirlo, tenemos que vivenciarlo para aprenderlo en vez de prevenirlo, o sea, porque ya sabíamos las consecuencias, sabíamos qué estaba planteado. Digo, cada quien desde su trinchera y desde donde investigara, sabías más o menos cómo venía la enfermedad y no lo hacías de esa manera, ¿no? Sí, de hecho, pues como que también nos hemos dado cuenta que no solo para el COVID, sino que se previenen mucho más enfermedades, ¿no? No, ¿sabes dónde sí lo agradezco? En los puestos de comida. ¿Sí? Yo veo todavía que, por ejemplo, en muchos puestos de comida sí lo usan y digo, pues ahí sí está chido y ahí no lo deberían de quitar, ¿no? Porque estás preparando un alimento. Sí, ¿no? Y bueno, yo lo veo con mis hijas, ¿no? Por ejemplo, cuando ellas iban a la escuela antes de la pandemia y que no se tenía la costumbre de usar el cubrebocas, la primera semana, la segunda semana ya regresaban contagiadas, ¿no? De algo, de gripa, de anginas, del estómago, X cosa. Y el día de hoy
Pues no, bueno, durante la pandemia no hubo esos contagios, obviamente, ¿no? Pero ahora que han regresado, pues sí se han evitado, ¿no? Otro tipo de enfermedades que antes era súper común, que entraban los niños a la escuela y se contagiaban de cualquier tipo de cosas. Pero bueno, eso en cuanto al uso del cubrebocas. Pero por otro lado, ¿qué tan difícil fue regresar para ustedes o para los miembros de la familia, ¿no? No sé si tienen hermanos, si no tienen hijos, pero tienen papás, sobrinitos. Pero regresar a la escuela o al trabajo, o a las actividades o a las habituales. actividades, ¿no? Pues para mí no fue difícil porque en primera uno tiene deudas. En segunda creo que como todo comienzo pues debe de haber un final, ¿no? Independientemente a que todavía no culmina todo esto, pues ya como que, como dicen en ciertos lados, ya vemos la luz. Bueno, donde yo laboro, y empezamos a partir del año pasado, como por julio, y nos dijeron, tienes que venir una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no. Y así se fue el año pasado. Entró lo del Omicron, ¿sí se llamaba así Omicron? Uh-huh. Y otra vez vas para tu casa, ¿no? Y a partir de que fue bajando lo del Omicron, nos dijeron que tendríamos que ir un día sí, un día no, un día sí, un día no. A mí se me hace más estresante ir un día sí, un día no, un día sí, un día no. Porque creo que ya me había acostumbrado a una semana, pues tienes un cierto límite de actividades, por lo menos en la mañana. Yo en las mañanas me acuerdo que me iba a hacer ejercicio y ya la siguiente semana pues a lo mejor descansaba, ¿no? Pero ahorita un día sí y un día no te acostumbras. Bueno, en lo que yo llevo así, bueno, dentro de mi capacidad, yo no me he acostumbrado. Como que dices, un día voy a estar aquí en casa, pero mañana me tengo que levantar temprano. Yo preferiría que ya regresáramos así ya tal cual, porque a mí se me hace menos pesado. Ya no tardamos, por ejemplo, yo fui a la empresa en esta semana y ya no tienen los mismos, ¿cómo se dice? Ya no tienen el sanitizante de pies, ya no te mides la temperatura, ya no te dan gel, ya quitaron todo eso. Entonces yo creo que poco a poco ya las empresas van a regresar a lo mismo, hablando laboralmente. Y hablando escolarmente, pues la verdad es que yo ya quería regresar porque en línea no me gustó mucho como que lo que estamos estudiando. Aunque me digas que me calle, no me importa. Como que ya era un momento, o en las últimas clases que tuvimos, al menos yo, y no me van a dejar mentir, pero sí ya daban hueva. No, no mientes, sí te daban hueva. No, pero ya las últimas. Entonces, creo yo que en cuestión de escolarmente sí fue un buen, como augurio el que esto ya vaya más para afuera, ¿no? Fíjate que ahorita que te escuchaba hablar, pensaba justo en eso, que yo creo que la pandemia trajo muchas cosas, tanto buenas o malas. Yo tengo mi apuesta personal en que sí son más buenas, o sea que a partir de ahora sí vamos a valorar cierto tipo de cosas más que otras, ¿no? Ejemplo, la salud mental, que es donde estamos nosotros, y qué tanto podemos adaptarnos a los cambios, que como tú lo decías, ¿no? Ahora tengo que hacer un día sí, un día no, yo preferiría una semana sí, una semana no. ¿Qué tanto nosotros fuimos capaces de irnos adaptando a estos cambios? Porque primero fue un cambio total, ¿no? Quédate en casa, no salgas, no puedes hacer nada. Había, pues, si no una histeria colectiva, sí había bastante... incertidumbre. Ándale, incertidumbre por parte de todos, ¿no? Y aparte enojo, ¿no? O sea, de Enojo. que de una semana para otra te digan, pues es que vas a trabajar en tu casa. Entonces, las personas que en ese momento no tenían los medios para trabajar, y aparte los medios para que sus hijos, en dado caso de que tuvieran hijos o que fueran estudiantes y trabajadores, que tendrían que estar partiéndose en dos para que, y de este lado de la escuela y de este lado del trabajo, cuando pues el ir directamente a la empresa y a la escuela será muy distinto. Otra vez regresas a lo mismo. Entonces otra vez es adaptarte a lo que ya te habías desadaptado.
Sí, exactamente. Yo de hecho, bueno, mis hijas tienen 2 semanas que regresaron apenas. Yo no las mandé desde el principio que dijeron que ya podían regresar a presenciales. Y lo que sí noté es que había mucho, pues también como, no sé si miedo, pero sí como no se sentían confiadas para regresar. Pero No, por parte de ellas o por parte también de los padres. No, por parte de ellas, yo las tuve que animar mucho a decirles, Tú sí no querías que fuera. Ajá, sí, no tanto, o sea, porque el miedo a enfermarse no era tan grande, porque afortunadamente en la familia, a pesar de que hubo enfermedad, a pesar de que hubo sí algunos decesos, ellas como que no lo absorbieron tanto, pero en la parte de volver a convivir con niños de su edad, ¿no? En la parte de volver a estar en contacto con los maestros, socializar, esto sí tenían como cierto temor. De hecho no durmieron, bueno, más la grande, la de la secundaria, no durmió una noche antes. Y a mí me pasó lo mismo cuando tuve que regresar a la escuela. Yo no dormí, no sé por qué, o sea, me costó trabajo. No, esta vez que regresamos, me costó trabajo dormir al saber que ya el otro día tenía que regresar. Pues sí, yo me adapté muy rápido, la verdad. Mis hijas se adaptaron muy rápido, el segundo día ya estaban como que muy contentas y el día de hoy dicen que sí prefieren ir a estar en casa. De hecho, todavía toman un día en línea y se les hace como aburrido ya. Pero sí el regresar al tráfico, porque es el estrés del tráfico, el regresar a los uniformes, tienen que desayunar bien temprano, hacer el lunch, sus tareas, todo este tipo de cosas, sí ha sido volver a adaptarse a una nueva rutina. Y sí tiene sus ventajas en cuanto a que yo al menos, que estoy en casa, pues ya tengo como otra vez esos espacios que ya no había, ¿no? Estar conviviendo las 24 horas del día. Sí, de repente fue bonito, después ya era un poco aburrido, después ya no sabemos qué hacer, después fue complicado. Y buscar un espacio, como dice Iván, para que cada quien pudiera seguir haciendo sus actividades. Pero pues creo que al final el empezar a regresar a esta rutina a la que ya estábamos muy acostumbrados antes de la pandemia, pues ha sido como que muy bueno, ¿no? Sobre todo en la parte emocional. Sí, ahí hay un proceso muy interesante que me gustaría retomar con respecto a lo que decías en este fenómeno de quedarse en casa. Los españoles a mediados del año pasado hicieron un estudio en el cual entrevistaban a cierto número de personas y estas referían que ya no querían salir, que habían encontrado una comodidad en estar en sus casas, en hacer actividades como ellos le llaman teletrabajo o algo así, y poder hacer las actividades mediante en línea completamente, ¿no? Porque ahora, no sé, hace poco en casa probaron lo que es el Walmart vía internet y sí te llevan las cosas sin problema, ¿no? Entonces ahora cualquier persona, como que esa parte se afianzó más, el hecho de que puedas tú estar en casa y tener una cierta conectividad con el mundo y al mismo tiempo aislarte. Entonces ese fenómeno también surgió, que cuando ya abrieron como que esta parte de, bueno, ya puedes salir, yo ya no quiero salir, yo me encuentro más cómodo aquí en el interior que en el exterior. No, y de hecho hay no recuerdo dónde lo leí, pero yo nada más soy de leer, no de recordar dónde. Okay. Pero hay muchos trabajadores que están renunciando a sus empresas porque las empresas ya les están exigiendo el regresar a los bueno, pues directamente a los centros de trabajo. Uh-huh. Y estos están renunciando porque no quieren, o sea, ya no quieren. Entonces, yo lo veo de dos maneras. Dentro de un lado, creo que esta pandemia te ayudó a que te hicieras más huevón, en el sentido de ya todo me traen, todo esto, todo lo otro. Yo sí. te lo voy a decir por qué. Y
me voy a poner a mí de ejemplo. Yo no soy mucho de andar pidiendo cosas así por medio de las aplicaciones, ¿no? Ujú. Yo prefiero ir, porque si voy a ir a comprar comida, pues veo cómo lo preparan y se me va antojando, ¿no? Pero si... Y esto de la Amazon y del, ¿cómo se llama el otro? El Mercado Libre, yo no era de ocuparlo. Y de repente una vez tuve la necesidad de ocuparlo porque no me acuerdo qué fue lo primero que pedí. Dije, ay, pues sí se siente bonito el no estar yendo a una plaza y que te lo traiga, ¿no? Entonces te haces huevón. O sea, te haces huevón. Y por otro lado, dentro de tu huevones, pues le estás dando de comer a otras personas que se están dedicando a eso. Y que a lo mejor perdieron su trabajo. O sea, sí hay como que un círculo ahí, no sé si sea vicioso. A lo mejor para el huevón es vicioso y para los otros no es vicioso porque están laborando. Ujú. Pero sí hubo como que una pérdida ganancia, lo podría manejar así, en relación a esta pandemia. Sí, efectivamente se abrieron muchas oportunidades. La empresa en la que yo laboraba, el primer año sobrevivió de vender gel. Se encontró un proveedor que se dedicó o que empezó a hacer gel, empezó a fabricarlo como tal y lo empezó a distribuir. Y a partir de ahí sobrevivimos, porque si no, también la empresa hubiera cerrado. Ujú. Sí, y de hecho, pues, como dice Iván, ¿no? Estas nuevas fuentes de empleo de servicio a domicilio, porque a veces eran los mismos vecinos, ¿no? Que hacían comida o hacían algún tipo de postre, bebidas, y te las llevaban a tu casa para que no tuvieras la necesidad de salir, ¿no? Y solamente, de hecho, se hicieron muchos grupos como de WhatsApp dentro de las comunidades en las que si vendías algo dentro de tu casa, pues ya nada más era distribuirlo. Y perdón que te interrumpa, entre comillas, ellos mismos se arriesgaban cuando estaba el pico alto, ¿no? Era realmente importante arriesgarse. Sí, y pues sí fueron fuentes de empleo, ¿no? Nuevas. Yo les comenté, ¿no? Yo encontré una fuente de empleo al dar clases en línea, que ahorita que ya regresaron, la verdad es que ya no está remunerando de la misma manera, porque pues los niños los adultos ya regresaron a trabajar, ya no les interesa, ¿no? O ya no tienen tiempo, ¿no? No es que no les interese, ya no tienen tiempo. Y los niños, pues los empezaron otra vez a saturar de actividades, en cuanto a que si ya van a la escuela, pues ya los llenan de tarea. Si no es así, pues que ya van a natación, que ya van a karate, que ya van a clases de matemáticas, que ya van a un chorro de cosas. Y la verdad es que son ya muy pocos los que se quedan tomando clases de inglés en línea. Para algunos papás ha resultado muy bueno, muy cómodo, han encontrado una nueva forma y no solo toman clases de inglés, toman clases ya de muchas cosas en línea a sus hijos y han encontrado una manera de mantenerlos entretenidos o a veces de seguirlos preparando y sin tener ellos la preocupación o la necesidad de estar moviendo a los niños de un lado a otro, y ellos pueden seguir haciendo sus actividades, ¿no? Al fin hay alguien que al menos en la pantalla está en ese momento con sus niños. Y sí, creo que es una parte buena porque se crean fuentes de trabajo, sobre todo que la economía sí se vio muy afectada y creo que sigue estando muy afectada. No sé si ustedes lo han notado, pero el precio de las cosas no es el mismo antes de la pandemia que el día de hoy. Sí, justo te iba a comentar, ahorita si quieres tomamos esto de los precios, que no solo tú encontraste una ventana de oportunidad en el sistema en línea, ¿no? Muchas universidades están ya implementando estos sistemas en línea, en donde estudiamos todavía hay clases en línea, aún y cuando ya no deberían de estar permitidas porque ya hay un semáforo verde, que supuestamente era el que iban a respetar como institución, y entonces en ese momento iban a regresar a clases presenciales todos. Y hoy en día todavía hay grupos en línea que esa modalidad no existe como tal dentro de tu planificación como universidad, sino que fue un sistema emergente. Ahora, ¿cómo mantienes un sistema emergente cuando ya no están las condiciones dadas para ese sistema, ¿no? Porque retomando también lo que decía Iván, en mi caso no solo era aburrido, yo ya me distraía. O sea, yo agarraba el teléfono, incluso un día estaba viendo un partido. O sea, sí yo me volví muy irresponsable en ese sentido, porque ya lo que estaba detrás del partido era yo. Yo también puse uno algún día.
porque ya estaba muy despersonalizado el asunto, ¿no? La persona que está detrás de la pantalla no sabíamos si estaba atenta de nosotros, aparentemente algunos decían yo sí te estoy viendo, nunca te llamaban la atención, no había como que integrarnos a una dinámica, a algo que presencialmente sí se da, que es pues innato en el ambiente, y entonces eso en mí por lo menos provocaba que sí me distrajera con una y mil cosas y ya no estuviera presente en la clase. Entonces sí me parece importante que las universidades sí trabajen ya este sistema en línea como una ventana de oportunidad, pero ya bien estructurado, ya no como un sistema emergente. Eso es lo que a mí me preocuparía, que se quedara en ese sistema emergente y no avanzara a lo que es una educación en línea, que sí hay los sistemas abiertos y a distancia, por ejemplo en la UNAM, pero que están estructurados. Pero es que también hay carreras, ¿no? O sea, hay carreras en las cuales sí puedes tomar en línea y hay carreras en las que no lo puedes. Ni modo de que tomes una carrera de medicina o una carrera como la de nosotros por medio por medio de en línea, y en la cual tengas que hacer prácticas. Imagínate una operación en línea. O sea, no tiene caso. O sea, dentro de ese ímpetu de mandarlos a sus hogares y todo eso, pues no sé cómo le hayan hecho ellos, y realmente si haya parado en ese momento todas esas personas que estudian para cirujanos, para pues los que te abren, ¿no? O sea, no sé cómo se llama en la carrera. O sea, si realmente ahí paró, no sé si iban a lo mejor en cuarto, quinto, sexto, cuatrimestre, semestre, y hasta ahí pararon, y hasta que regresaron, pues vuelves otra vez de donde te quedaste, ¿no? Porque, o sea, no puede haber una práctica por medio de esto de en línea. A lo mejor una de matemáticas, que a lo mejor nada más es estar en el pizarrón, ¿no? Podría ser. Sí, como dice Saúl, este sistema en línea pues ya existe desde hace muchos años. Obviamente no es para todas las carreras, pero pues creo que ahora está como más exitoso que nunca, porque muchas personas que en algún momento pensaron que no querían este tipo de educación, pues vieron también que muchos vieron que sí les gustaba, ¿no? Y sí les resultaba. Y sí tiene mucho que ver el tipo de carrera, ¿no? Por eso no es que en todas existe. Y no, pues yo no creo que hayan parado, porque que yo sepa, no se detuvieron los programas, ni se detuvo el tiempo para que los jóvenes salieran de sus carreras. Y pues esperemos que estos doctores que no pues no nos toquen, con ellos. que no nos toquen o que se sigan preparando, ¿no? Que retomen en donde se quedaron, pues la práctica. Pero sí ha resultado como que, digo, en nuestro grupo pasó, ¿no? Algunas personas, no muchas, pero sí algunas, decidieron continuar en línea, ¿no? Y cambiarse a grupos que siguen tomando sus clases en línea. De hecho, a mí me ha sorprendido mucho que cuando entramos a la carrera, que fue poquitito antes de la pandemia, la escuela estaba llena, se usaban 2 edificios, o bueno, yo veía mucha gente, mucha. El día de hoy, ¿qué somos? ¿2 grupos? En el piso donde estamos, sí, pero arriba creo que hay otros 2. Hay otros 2. Y en la parte de hasta arriba no hay. No hay. Sí se siente el ambiente un poco vacío en cuanto a eso. Digo, pero está mejor así, ¿no? ¿Para qué quieres tanta gente? No, yo no digo que no esté mejor, simplemente digo que creo que un gran grupo de personas ha decidido continuar en línea, han encontrado comodidad en eso, porque, bueno, también hay que ser realistas, ¿no? No hay muchas personas que estudian en sábado, no hay muchas personas que estudian en domingo. Pero sí estaba lleno. Ajá, sí, pero si tienen la oportunidad de quedarse en casa con sus familias, pues yo creo que han preferido continuar en ese mismo sistema. Que sería una cuestión ya de responsabilidad muy personal, ¿no? Cada quien es completamente responsable de qué quiere y cómo quiere aprenderlo. En este caso, sí dependemos de las estructuras y de las instituciones para aprender, pero nosotros decidimos si continuamos en línea, si el aprendizaje es mejor estando en una clase presencial, o yo estoy aprendiendo mucho más estando así conectado. Pues puede ser, ¿no? Y se puede dar el caso, te digo. A mí lo que
me salta un poco es que si lo van a hacer, no sé cuántas universidades lo estén pensando, a nivel primaria, a nivel secundaria, estaba pues la telesecundaria, no sé ahorita si lo piensen ampliar, si no lo piensen ampliar, pero hacerlo de manera adecuada, ¿no? Cuando sí le beneficia al estudiante, cuando el estudiante está teniendo esa conciencia de que él está ahí porque quiere aprender, no porque lo obligaron o porque por X motivo estás ahí y entonces ya pasa algo y ya no estás concentrado en el tema en línea, ¿no? Sí, y algunos papás, bueno, es en el caso de los adultos, ¿no? Que siguen yendo a la escuela, pero por ejemplo, con los niños ha pasado que quienes tienen todavía la oportunidad de quedarse en casa, los papás han decidido que sus hijos se queden en casa. Yo ahí en esto de los niños tengo mis super dudas porque yo lo comentaba con mi hermana, que es la más cercana a mí, le decía, para mí esto es una gran oportunidad de yo tomar a mi hijo y ver qué hacen con él. Y yo ver qué proceso le puedo enseñar, cómo yo puedo acercarme a él, cómo yo le puedo ayudar a que él aprenda. Y realmente dentro de un círculo de personas, pues nadie lo estaba haciendo. O sea, realmente es haz las tareas, ponte a hacerlas, cumple. Y la parte del aprendizaje, que bueno, ese es un tema muy lo cualitativo con lo cuantitativo. Siempre se ha valorizado más cuánto sacas que cuánto aprendes. Pero creo que en esta pandemia sí era una oportunidad para acercarse a los niños y ver qué realmente están aprendiendo o qué no están aprendiendo. Pero es que es complicado, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, yo lo veo de esta manera. Tienes que estar trabajando como papá, ahí en tu casa. ¿Cómo le pones atención al niño si luego... Creo yo que... Bueno, yo porque soy un poco especial, ¿no? En cuestión de los horarios. O sea, yo no me quedo después de las 6 de la tarde. Pero hay personas que se deben de quedar. ¿Qué caso le vas a hacer a tu hijo cuando lo tienes ahí al lado? Entonces, si tú le dices, ¿sabes qué? Ponte a hacer esto, ahorita yo te ayudo, pues vas a prestar tu atención al empleo, a lo que te está dejando. ¿Para qué? Para darle lo que más puedas al chamaco, ¿no? Entonces, creo yo que ahí tendríamos que invertirlo, ¿no? O sea, más bien es cuando tengas un tiempo libre, tú me vas a decir lo que aprendiste. Sí, bueno, yo sí, ahí sí difiero un poquito. Yo al contrario era como de las mamás encimosas, de saca tu cuaderno, vamos a hacer nada la tarea. Nada más como mamá. Sí, nada más como mamá eres encimosa. Ajá. Y era de llegar o que alguien les ayudara a hacer la tarea, pero el chiste era que siempre estaba alguien encima de los niños, ¿no? Viendo qué hacían, qué no hacían, cómo iban. Y creo que era mucha dependencia la que ellos creaban al saber que, ay, bueno, pues no importa, me voy a poner a jugar y no importa, mi mamá me va a ayudar a hacer la tarea o va a estar ahí al pendiente y al final la tarea va a estar ahí y va a estar bien. Para mí fue un área de oportunidad para darme cuenta que mis hijos pueden ser súper independientes. Y entonces yo sí pregunto, yo sí como que estoy al tanto en la escuela, pero el día de hoy yo no necesito sentarme con mis hijas, o bueno, mi hijo ya está grande, pero con ellas, para que hagan sus tareas, o para que las envíen, o para que preparen una mochila. Creo que esta pandemia ayudó para esa parte, para que sean muy independientes. Pero es que ese es en tu caso. Sí, claro. O sea, eso es individual. O sea, si lo ves en cuestión de grupos, y si lo vemos aquí solamente en una sola calle, ¿cuántos papás tú crees que hayan hecho eso? Pues sí. Sí, la estructura no lo permite, ¿no? La estructura social, el tejido social no lo permite porque, como lo decías bien, Iván, a veces hay que atender más el trabajo, o incluso hubo personas que no pararon, ¿no? Durante todos estos años siguieron yéndose a trabajar, exponiéndose todos los días, a lo mejor enfermándose, ¿no? Porque no solo es que sí te expusieras, hubo muchas personas que sí se enfermaron y entonces la problemática era peor porque ahora tenías un enfermo, todos los que sufrieron un deceso. Entonces sí fue una situación muy compleja que también nos muestra este tejido social que es muy desigualitario. Digo... Sí, claro, o sea, no es lo mismo a que una persona,
como por ejemplo Citlali, que a lo mejor estaba ahí con sus hijas y que ahorita ya no tiene esa necesidad, a una persona que tenía que salir al trabajo y regresar hasta la noche. Sí, exactamente. Que también es posible, ¿no? O sea, la posibilidad existe siempre y cuando... pero es más compleja. Es muy complejo, Sí. es muy complejo Sí, porque realmente tomar una ventana de ajá, oportunidades de ahí. Pero definitivamente tienes que darle una guía, ¿no? También a los niños. Entonces no es como de la noche a la mañana dejarlos y que hagan todo solos. No, claro que sí fue todo un proceso y que claro, cuando entraron otra vez, pues para ellas ha sido como muy sencillo el regreso y muy cómodo también, porque dicen, ahora mi mamá ya no está encima de mí. Ellas adquirieron ese hábito de que saben que terminan sus clases y pueden hacer bueno, ya ellas deciden cuándo hacer su tarea, saben que la tienen que entregar, aprendieron a entregarla porque los maestros encontraron también esa parte que les puedan entregar las tareas en línea y ya no esperar hasta el otro día para calificárselas, ¿no? Ese mismo día en la tarde pues se las califican. Entonces, bueno, pues también pues es la nueva forma de trabajar, son nuevas herramientas, ¿no? Porque antes a lo mejor había una computadora para todos y el día de hoy todos tienen una computadora. Sí, Ya cambió la situación. No, sí, en un teléfono, ya en un teléfono puedes hacer todo. Claro, también. Bueno, tú no. Yo Nosotros no, sí. porque pues yo Pero no los sé niños usarlo. sí. Los niños sí, Sí, leen. yo sé. Y bueno, esto en el área educativa. Ahora, si nos vamos a lo del trabajo, muchas empresas también dejaron de rentar oficinas y han dejado a sus empleados en las casas porque vieron que ya no era necesario tenerlos reunidos en un lugar. Teniendo un buen servidor, puedes trabajar en casa sin problemas. Híjole. Sí, sí, es cierto. Que a mí me parece que aquí el tema de fondo sería cuestionarnos más el tema económico, ¿no? O sea, vimos que en determinado punto, cuando hubo un cierre total de las actividades, la economía colapsó y como lo dices tú, retomando esta parte, los precios ahora no son los mismos que los que eran antes. ¿Por qué? Porque no tenemos una economía sustentada en otro tipo de medios. Dependemos completamente del poder monetario y del poder adquisitivo. Entonces, eso sí tendría que cambiar, ¿no? Un economista decía, no podemos estar en la economía de la economía de la bicicleta, que si yo dejo de pedalear se cae. Necesitamos sustentar la economía en otro tipo de cosas, precisamente para a lo mejor esta desigualdad sea menor, ¿no? Porque hubo gente que sí se pudo quedar 2 años con goce de sueldo en casa, cuidando a los niños, con espacios, y también está bien, ¿no? Pero hubo mucha gente que no lo pudo hacer. Entonces sí habría que ver esta parte de si es conveniente, qué tan conveniente es que estén trabajando en casa, porque también hablamos de lo que decíamos en un principio, ¿no? Un aislamiento. La productividad a lo mejor se mantiene, pero ¿qué le está ocasionando al empleado? Un aislamiento social, a lo mejor, un desacuerdo con un problema pues de sociabilizar, no lo sé. Creo que sí me parece muy adecuado que se pueda hacer, hasta cierto punto benéfico, pero no sé qué tantas repercusiones pueda traer sobre los empleados. Aquí en México yo creo que es, como es el mexicano, creo que es benéfico para cómo se maneja, pero es maléfico para la empresa. ¿Tú crees? Yo no lo veo de esa manera. Yo lo que estoy observando en los casos que tengo cerca, de quienes siguen trabajando o que ya se adquirió ese modelo, ¿no? En línea y trabajando en casa, yo lo que veo es que tienen una hora de entrada, ya no hay hora de salida, porque pues ahora dicen, pues ya estás en tu casa, entonces empiezan a laborar desde las 4:30, 5 de la mañana y termina a 9, 10 de la noche. Sí, pues ya no hay transporte. Y con eso de que pues estás en casa, entonces ya no hay como que ese espacio para, bueno, el trayecto a lo mejor te servía de descanso, ¿no? El trayecto de ida, el trayecto de regreso, lo que dices, ¿no? El sociabilizar, ya no es lo mismo que estés
pues siempre viendo las mismas caras a cuando salías, ves a tus compañeros de trabajo, sí los sigues viendo, porque pues sigues estando en línea y de alguna manera pues tienes la comunicación, pero ya no es lo mismo de, ¿y cómo está tu familia, tu esposa, tus hijos? No sé, X plática que podías tener, ¿no? Sin mucha relevancia tal vez, pero igual de importante, ¿no? Para descansar un poco la mente del trabajo. Y creo que esa parte sí está siendo un poco complicada para quienes tienen ese tipo de empleos, que están en casa y es todo el día trabajar y comer hasta pegados a la computadora, ¿no? Ya no está ese espacio de, voy a salir a mi hora de comida. No, ya no, porque ya las empresas dicen, pues estás en tu casa, ya el trabajo no para, ¿no? Y si me da la gana hablarte a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, X, y mandarte los millones de correos, y contéstalos, y ahí está, pues estás en tu casa, y con esa frase de estás en tu casa, es como saturar, ¿no? Es lo que yo veo, ¿no? Pero también tiene que ver mucho el giro de la empresa. Más que nada yo creo que el trabajar en casa es más administrativo, ¿no? Porque si tienes una empresa que se dedica a los cargamentos, pues eso que vas a tener gente a la que se va, órale, yo iba listo, claro, ¿no? Si tienes una empresa a lo mejor de telecomunicación, pues a lo mejor ya los programas, las llamadas, pues las puedes hacer por medio del teléfono. Entonces creo yo que, como te vuelvo a repetir, es benéfico y maléfico. Porque maléfico me refiero a cómo es el mexicano. ¿Por qué? Porque si tú tienes un horario de entrada a las 9, tú te vas levantando al 10 para las 9. Así somos. Yo lo apliqué en algún momento. Soy honesto. Yo lo apliqué. Y es más, yo tenía compañeros que se supone que nosotros tenemos una ventana de 9 a 6 de la tarde. Había compañeros que terminaban hasta las 10 de la noche. Y la ventana de ellos es hasta las 6. ¿Qué chingados haces trabajando después de las 7, 8, 9? Es maléfico, ¿por qué? Porque le das oportunidad a la empresa en fijarse en que sí puedes trabajar después de las 6. Exactamente. Entonces, eso para mí es... Yo que sí tengo bien establecidos mis límites y que yo no me voy después de las 6 de la tarde. Eso cuando nos empezamos a dar cuenta de que hacían eso, yo soy de los pocos que pues que me pongo al pedo, ¿no? Pero a lo que voy es... Imagínate Iván poniéndose al pedo en el trabajo. No, y yo hablo así tranquilo y yo no ni alzo la voz ni nada. Pero a lo que voy es, ¿por qué por otras personas me vas a quitar a mí lo que yo puedo hacer después de las 6? Yo por eso llego a las 9, yo no tengo por qué tardarme más, ni un minuto más, porque a lo mejor me quiero rascar mis huevitos. Pero ese ya no es problema de la empresa, ya es problema mío. Y ese, mientras más poder le des a tu empresa, más va a agarrar tu tiempo. Por eso es lo que yo les decía. Es maléfico porque el mexicano es huevón. Justamente esa parte es la que yo estaba pensando, porque pues la empresa puede tener sus requerimientos, pero ¿dónde quedas tú? ¿Dónde quedan las ganas que tú tienes de tomarte un tiempo libre y decir, no, esta es mi hora de comida y no voy a atender llamadas y no voy a estar en junta y me voy a ir a comer a mi comedor, ¿no? Claro. O sea, sí, así lo casa, tengas al lado. Exacto, pero paras tú esa hora. Lo que pasa es que caemos en estos, no sé cómo llamarlo, pero entonces hay gente que a lo mejor sí respeta su hora, ¿no? Y, bueno, ya, te pones tu reloj, te pones una alarma y una hora después regresas. Y hay gente que a lo mejor no lo hace, hay gente que a lo mejor se detiene y toma 2 horas de trabajo de comida y regresa y, ¿por qué no has hecho esto? Es que no sé qué. Entonces se pierde mucho esta parte de estructura de procesos porque muchas empresas tampoco lo tienen bien definido y bien elaborado, ni se trabajan por metas o objetivos concretos, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Irreales. ¿Sabes qué? En estas 8 horas yo quiero que tú hagas esto. Si tú lo acabas en 6, pues esa ya es tu bronca y ni modo. Si tú lo acabas en 10, pues también. Pero eso sí tiene que ser como real, como regulado, ¿no? Que esté acorde a las capacidades y funciones de un puesto. ¿Qué es lo que pasa? Que no lo hay. ¿Qué es lo que pasa también? Que tenemos muchos introyectos. Entonces,
también cuando pasa esta parte, ay, es que si le digo que no a la empresa van a decir que soy un mal trabajador. No, más allá Pues de que te corran o pues no. ¿cuál es el problema? Pues que no. Es que estás en tu casa. O sea, Hay estás gente en tu que casa. no lo hace. tú Ah, lo bueno, acabas sí, de claro, decir, o sea, hay gente que no lo hace. Que tiene su ventana a las 6 y se va a las 10. O sea, ¿qué tan poco valoras tú? Es más, mira, yo te voy a platicar una que me enteré en el trabajo. A ver, échale. Había gente que... sí que te digo, o sea, el mexicano, por si es huevón. Pero había gente que se quedaba dormida después de su hora de comida. O sea, de verdad. ¿Y qué es lo que hacía? Como el trabajo que nosotros tenemos, pues es... O sea, lo tienes que empezar y lo tienes que acabar el mismo día. Pues se empezaron a dar cuenta de que había personas que mandaban sus información después de las 7 del 7, 8 de la noche. Y se pusieron a investigar y pues estaban dormidos. O sea, yo la verdad es de que yo empezaba a trabajar siempre 9:30. Porque de 9 a 9:30 me preparaba mi desayuno. O sea, me preparaba el desayuno. ¿Y tú tenías que empezar a las 9? Yo tenía que empezar a las 9. ¿Llegabas media hora tarde siempre? No, porque me conectaba antes. Ah, ok. O sea, yo prendía la computadora, me conectaba en la red y ahora me voy a preparar mi desayuno lo más rápido que pueda. Y yo a las 9:30, luego estaba desayunando ahí. ¿Pero por qué? Porque tú te haces de un hábito. Cosa que... Lo mismo que yo hacía en la casa, yo llego y lo hago al trabajo. Yo empiezo a trabajar 9:30, pero yo me preparo mi desayuno. Señores, pongan atención. Sí, o sea, Jefes de Iván. ¿por qué lo hago yo de esa Cierran manera? la cocina. ¿Por qué lo hago yo de esa manera? Porque yo sé cómo trabajo. Yo sé que yo no voy a terminar a las 6. A lo mejor yo termino 5:30. Pero yo me apuro. También me hago güey, pero me apuro. Eso es lo que a lo mejor cae mal de mí. De que yo sí cumplo lo que ellos me dicen. No, hay más de cosas 9 a que 6. caen mal. Ah, sí, de me ti. vale madre. Ya el día que me conozcan y tengan la oportunidad de hablar conmigo, pues a lo mejor y así como puedo platicar, así como platico con ustedes, o los puedo mandar a la chingada. Así soy yo. Pero la mayoría de las veces los mando a la chingada. Bueno, pero a ver, también hay ventajas. También hay personas que han conseguido trabajos en otros países porque han visto, también se dio esta oportunidad de que no es necesario que solamente trabajes en tu país, ya que está esta manera de estar conectados en línea y puedes vivir en donde quieras, ¿no? Yo conozco un joven que vivía en Estados Unidos. Cuando los encerraron, les dijeron, pues, te puedes regresar a tu país o se pueden regresar a sus países, no importa. Se regresó a México y la empresa decidió igual cerrar las oficinas, ya no contratar, ya no seguir pagando el alquiler y entonces ahora está viviendo en Inglaterra y sigue trabajando en la misma empresa en Estados Unidos. Entonces se da esa oportunidad, claro, avisan, ¿no? Ahora estoy viviendo en tal país, pero pues se da esa oportunidad y qué bueno, ¿no? Que también eso es algo muy... No, y aparte muy también bueno te da chance de hacer tu trabajo y a lo mejor irte a la playa y trabajar desde allá, ¿no? Claro, mientras Sí, cumplas con tu trabajo, puedes exactamente. estar donde quieras. Sí, puntos muy importantes. Fíjense que a mí la pandemia no me agarró tan desprevenido porque cuando inició la pandemia yo ya llevaba un añito trabajando desde casa. Entonces ya habíamos implementado esa parte porque la empresa cerró las oficinas y surgió la oportunidad. Me dijeron, bueno, pues llévate una computadora y ya haz tu trabajo desde casa. Y a mí me funcionó bien. O sea, yo la verdad es que estaba bastante acostumbrado a estar en casa. Tenía muchos beneficios para mí porque pues, podía estar ahí, vigilar, hacer mis cosas. Entonces, fue algo para mí. Me resultó mucho más complicado cuando tuve que regresar, cuando la empresa volvió a abrir las oficinas y regresar. Y como dice Iván, a las 9 ya tenía que estar en la oficina. Cuando eran 10 para las 9 yo me levantaba, prendía la computadora también y pues ahí te tomas el cafecito, estás a gusto.
y trabajas a tu ritmo. ¿Sí? Invitas a una chica, no, ¿verdad? Eso ya no. También, pues digo, mientras no te vean y mientras saques el trabajo, porque yo durante todo ese año que estuve, o los 2 años que estuve trabajando en casa, la verdad es que sí sacaba el trabajo, o sea, sí era bastante productivo. Tiene que ver mucho también como cuánto tú te autorregules y cuánto tú realmente trabajes, ¿no? Porque sí tienes mucha oportunidad de me voy aquí, me salgo por el pollito, voy por la tiendita, me tardo, regreso, tienes muchísimas oportunidades que si no te sabes regular, pelas, y entonces sí ya no estás cumpliendo con el trabajo y no se logra la oportunidad. Pero a mí sí me costó mucho más regresar a este horario de entradas, salidas, de que ya no podía hacer mis cosas. Fue muy complicado para mí esa parte entonces. No, y también otras ventajas pues fue todo lo que nos regalaron de videos graciosos, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas adultas que no sabían utilizar en ese momento la tecnología de conéctate a una junta, y había personas que hasta andaban en calzones, ¿no? Sí. Nada más se ponían su corbatita, ya más o menos te ahí el cabello y órale, te conectabas, ¿no? En mi caso no fue así porque pues yo no utilizo el... calzones. Sí, yo así como yo me levantaba, yo me iba y me conectaba. Entonces sí era era complicado el no saber quitar el video y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y pues no sé qué más quieran agregar. Es difícil, no es tan difícil. ¿Ya quieres empezar a trabajar, Citlali? ¿O todavía no? Tú dinos. No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Te quieres aventar otros 10 años de pandemia? 10 años, yo creo. No, para mí ha sido muy benéfico el poder regresar, salir, poder hacer actividades al aire libre, hacer ejercicio, o cosas que no se podían hacer. Bueno, sí lo podías hacer en tu casa, pero es diferente. La verdad es que... Diferente la energía, el ejercicio con otras personas, ¿no? Al aire libre. Bueno, no, también. Y socializar también, conocer más gente. No, ¿quién dice eso? Bueno, a mí me gusta. Bueno, sí, a ti sí. Entonces, para mí ha sido benéfico. Me gusta. También tuvo sus cosas muy buenas el estar encerradito. Pero, como dice Saúl, creo que se valoran muchas otras, como la libertad de hacer lo que quieras hacer. Y pues Saúl. Muchas gracias. Sí, pues dicen que esto va para largo, que las secuelas las vamos a ir viendo en los próximos años. Entonces creo que todavía hay muchas ventanas de oportunidades. Creo que hay mucha gente que realmente la pasó mal y que en un corto tiempo necesitan ayuda. Entonces el área en la que estamos nosotros, afortunadamente, pues nos va a tocar esta parte de que podemos vivir y podemos ayudar. Entonces podemos vivir y ayudar de la carrera, ¿no? Entonces lo podemos compartir. Para mí me deja muchas enseñanzas. Quisiera que el mundo aprendiera un poquito más, que como mundo nos dejara pues más lecciones, ¿no? Más lecciones en el sentido humano, en el sentido de ver al otro, en el sentido de preocuparte por el otro. Pero bueno, si no se logran, pues ni modo, ¿no? Hagamos la lucha desde nuestra trinchera. Pues yo lo único que les puedo decir es de que si nos regresamos 30 años atrás, ¿quién iba a pensar que nos íbamos a ver por medio de una pantallita, no? Uh-huh. ¿Quién iba a pensar que no sé, me recuerda mucho a la caricatura de los supersónicos? ¿Sí te acuerdas de todo eso? De lo que pedían su súper y todo eso. Sus Pues consultas del doctor. Exactamente. Eran Entonces, ¿quién iba a pensar que en algún momento la sociedad en general iba a estar como estuvimos y que mucha gente todavía está, ¿no? Entonces, pues, lo único que yo les podría decir es que nos sigan en nuestras redes sociales. Es PsychoShot en el Instagram, en el YouTube, en el Twitter y en el Facebook. Entonces, creo que es todo, ¿no? Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigo. Cuídense mucho. Ustedes también. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos. Nosotros nos vemos, los demás nos escuchan dentro de 8 días. Y pues cuídense. Bye bye.